Maiko Banen, Erugini, soy Kai. En este vídeo voy a contaros la historia y la vida de Thorin, escudo de roble, rey bajo la montaña, aunque desde ya quiero dejar claro que yo os contaré su historia según los libros, no según las películas, que cambian varias cosas tanto de su aspecto como de su personalidad. Thorin era hijo de Thrain, hijo de Thror, quien a su vez era el rey del pueblo de Durin, es decir, era el rey de una de las 7 casas de los enanos, de hecho, de la casa más importante de las 7. Thorin era el segundo de su nombre, es decir, ya hubo un Thorin antes que él, el rey del pueblo de Durin que vivió entre los años 2035 y 2289 de la Tercera Edad. Nuestro Thorin nació en Erebor en el año 2746 de la Tercera Edad, cuando el reino se encontraba en su punto álgido, y para el pueblo de Durin todo era riqueza, paz y prosperidad. Sin embargo, en el año 2770, Smaug el Dorado descendió desde las montañas grises y conquistó el reino entero, matando para ello a muchos de los enanos que allí vivían. En aquel momento, Thorin tenía tan solo 24 años, es decir, aún no había llegado a la mayoría de edad según los cómputos de los enanos. Tan solo pudo sobrevivir al ataque de Smaug porque en aquel momento él no se encontraba dentro de Erebor, sino que estaba fuera, y su padre y su abuelo tan solo pudieron sobrevivir porque huyeron por una puerta secreta en el último momento. Entonces los supervivientes de Erebor se dividieron en dos partes. Algunos fueron a las colinas de hierro, donde gobernaba Gror, el hermano pequeño de Thror, mientras que el resto, que solo eran una pequeña compañía de familiares y fieles seguidores, fueron con Thror a vivir a Dunland. Thorin se encontraba entre ellos. 20 años después, Thror, viejo, pobre y desesperado, se encaminó hacia Moria y allí fue asesinado por Azog y además mutilaron su cuerpo. Entonces Thrain, el padre de Thorin, ahora el rey del pueblo de Durin, decidió tomar venganza y durante 6 años se libró la guerra de los enanos y los orcos, en la que Thorin participó junto con todos los soldados del pueblo de Durin. Aquella guerra culminó en el año 2799 con la batalla de Azanul Vizard, que se libró cuando Thorin tenía 53 años de edad y en la cual Dain Pie de Hierro, el primo segundo de Thorin, decapitó y mató a Azog. Fue en aquella batalla cuando se dice que el escudo de Thorin se partió, de modo que él lo tiró a un lado y cortó con su hacha la rama de un roble y la usó con la mano izquierda para detener los golpes de sus enemigos o para usarla como un garrote, y así obtuvo su sobrenombre. Al terminar la batalla, los enanos volvieron a sus hogares y Thrain y Thorin volvieron a Dunland, aunque en ese mismo año partieron y erraron por Eriador, hasta que finalmente en el año 2802 se asentaron en el sureste de las Montañas Azules. De hierro eran la mayor parte de las cosas que forjaron en aquellos días, aunque prosperaron al cabo de un tiempo y sus números se incrementaban muy lentamente, puesto que con ellos había muy pocas mujeres enanas. De oro u otros metales preciosos tenían muy poco o nada. Allí estuvieron durante 40 años hasta que en el 2841 de la Tercera Edad, Thrain, en parte por la malicia del anillo de Durin, se volvió inquieto y descontento. Cuando no pudo soportarlo más, volvió sus pensamientos a Erebor y partió con unos pocos seguidores hacia el oeste. Poco se sabe de ese viaje, excepto que solo sufrieron penurias y al final Thrain fue capturado y llevado prisionero a Dol Guldur, donde Sauron le arrebató el anillo. Sus compañeros le buscaron durante días, pero al no encontrarlo, lo que hicieron fue volver a las Montañas Azules, donde se había quedado Thorin con el resto de su pueblo. Así fue que Thorin se convirtió en Thorin II, escudo de roble, rey en el exilio del pueblo de Durin. Su abuelo había muerto o asesinado, su padre había desaparecido y no sabía dónde estaba. Había sido expulsado de su hogar y apenas tenía riqueza. Era el heredero de Durin, pero un heredero sin esperanza. Cuando Thrain se perdió, Thorin tenía 95 años, era orgulloso pero parecía contento de permanecer en Eriador. Allí trabajó largamente, comerció y ganó tanta riqueza como pudo, y su pueblo se incrementó con mucha gente errante del pueblo de Durin que huyó de su residencia en el oeste y vinieron a él. Al final consiguieron tener hermosos salones en las montañas y almacenes de bienes y sus días no parecieron tan duros, aunque en sus canciones siempre hablaban de la montaña solitaria en el lejano oeste. Los años se alargaron. Las ascuas en el corazón de Thorin se calentaron de nuevo mientras pensaba en los males que habían acosado a su casa y la venganza que debía recaer sobre Smaug y que él había heredado. Empezó a pensar en armas, ejércitos y alianzas mientras su martillo resonaba en las forjas, pero los ejércitos estaban dispersos y las alianzas rotas y su pueblo tenía pocas hachas y una gran ira sin esperanza ardía en su interior. Así fue que por pura casualidad, el 15 de marzo de 2941, Thorin, volviendo de un viaje desde el oeste, reposó en Bree por una noche y allí se encontró con Gandalf, quien estaba yendo hacia la comarca.
Entonces Thorin se acercó a él y le habló porque había oído rumores de que Gandalf era sabio y que sabía mejor que ningún otro todo lo que pasaba en el mundo, y quería pedirle consejo, mientras que Gandalf a su vez a menudo había pensado en Thorin y en el pueblo de Durin porque tenía miedo de que Sauron desde Dol Guldur se aliara con Smaug para desolar el norte de la Tierra Media, algo que solo se podría solucionar si los enanos recuperaban el reino de Erebor. Entonces Thorin se llegó a Gandalf en sus mansiones en las Montañas Azules, donde le contó que pensaba en ejércitos y alianzas para atacar a Smaug de frente y matarlo para reconquistar Erebor, pero Gandalf creía que Smaug sería suficientemente fuerte como para derrotar a todos los ejércitos de los enanos él solo, y creía que la misión solo podría tener éxito si unos pocos se infiltraban en secreto dentro de Erebor. Gandalf recordó que se había encontrado con Thrain en Dol Guldur, quien le dio el mapa y la llave de la puerta secreta, y gracias a eso Thorin aceptó ir con Bilbo e ir solo con una pequeña compañía en el peligroso viaje de retorno a Erebor. Y entonces sucedió todo lo que ya sabemos que ocurre en el libro del Hobbit. Aquí quiero hacer un paréntesis para comentar varios cambios que hicieron en la trilogía de películas del Hobbit. En esas películas, Thorin es un enano que parece más o menos joven y que además tiene barba corta, pero en los libros es totalmente opuesto. Thorin tiene 195 años y es el enano más viejo de toda la compañía, y su aspecto es más parecido al de esta ilustración. Además, en los libros, Thorin lleva siempre un capuchón de color azul cielo con una borla de plata y una cadena de oro en el cuello. Cosas que destacan del Thorin de los libros es que fuma con pipa al igual que Gandalf, Aragorn o los hobbits, que toca el arpa, en concreto un arpa hecha de oro, y que le gusta mucho hacer discursos largos y solemnes, en los que a veces se enrolla diciendo cosas que son redundantes. Para acabar, quiero añadir también para los fans de Thorin que, a pesar de que en las películas siempre lucha con espadas, en los libros es distinto, y absolutamente todas las veces que vemos luchar a Thorin es con un hacha, tanto en Azanulvizar como en la batalla de los 5 ejércitos, y Thorin tan solo lleva espada cuando se trata de Orcris, la espada de Gondolin, una espada que, por cierto, no es curva y de un solo filo como en las películas, sino que en los libros es recta y de doble filo. Todo esto es por lo que hace a su aspecto físico, pero por lo que hace a su carácter, en las películas también lo cambiaron bastante. En las pelis, Thorin es un enano honorable, sabio y generoso, como si fuera el rey más digno de toda la historia, pero en los libros no. En los libros, Thorin es un enano noble y un líder nato, es verdad, pero es un enano muy orgulloso y fácilmente irritable. De hecho, en las películas cambiaron las personalidades de Thorin y de Dain. Thorin es bondadoso y Dain es un iracundo temerario, pero en los libros, Thorin es un gruñón y Dain es el más sabio. Para acabar, tan solo destacar que Thorin tampoco odiaba a los elfos como aparece en las películas, dado que no tenía ningún motivo para odiarles hasta que fue capturado por Thranduil, y es cierto que a partir de entonces despertó un odio muy amargo por los elfos del Bosque Negro. Además, Azog no era el enemigo mortal de Thorin y no les persiguió durante todo su viaje, dado que en los libros Azog ya estaba muerto. Thorin murió en la batalla de los 5 ejércitos, pero después de ser rodeado en el campo de batalla, después de recibir incontables heridas por mano de la guardia de Bolgo y de que su armadura fuera desgarrada y su hacha mellada, y aún así, Thorin tuvo el suficiente temple como para aguantar con vida hasta el final de la batalla y poder pedir perdón a Bilbo por su comportamiento con él y partir en paz hacia las estancias de espera, donde se reencontraría con Thrain, Thror y todos sus ancestros, y donde esperaría pacientemente hasta la Dagor-Dagorath y el fin del mundo. En fin, y con esto termina el vídeo sobre Thorin Escudo de Roble. Aquí os dejo el vídeo que hice como resumen del Hobbit por si queréis saber exactamente qué es lo que hizo Thorin durante el viaje, y el vídeo de Dain, su primo segundo, quien fue además heredero del trono de Erebor con la muerte de Thorin. Espero que hayáis aprendido con este vídeo, dale like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.